Hola. Ahora vamos a ver a continuación cuáles son los estimadores de la variabilidad, ¿sí?, en una muestra o en una población. En un video anterior habíamos visto que dos muestras tenían las mismas media aritmética, las mismas medianas, la misma moda, y sin embargo uno veía cuando analizaba los datos que eran dos muestras totalmente distintas, pese a tener los valores de tendencia central iguales. Por lo tanto, dijimos que era necesario, sí o sí, calcular algo que nos dé una idea de cómo es la variabilidad de los datos, ¿sí? Nosotros podemos tener distintas alturas, ¿sí?, de arbolitos. Y esto va a ser una muestra 1. Y yo puedo tener acá, ¿sí?, otra muestra 2 con arbolitos de esta clase, ¿sí? Si yo saco los valores de tendencia central de esta muestra, posiblemente esta muestra va a tener una media aritmética o promedio de altura así, ¿sí? Y a lo mejor esta otra tiene una media aritmética de alturas así. Es decir, es probable que las dos medias aritméticas sean iguales. Y a lo mejor la mediana y el modo también son iguales en las dos. Pero vemos que son dos muestras o dos poblaciones totalmente distintas. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es encontrar algún estadístico, algún valor de esta muestra y de esta muestra que me diga, bueno, pero ¿cuál es la variabilidad de los datos? A ver, ¿qué es la variabilidad? Básicamente es la diferencia que hay, en este caso de alturas, entre los distintos arbolitos. Vemos que en esta muestra la diferencia de altura es mucho mayor que en esta, donde son todos más parejitos. Por lo tanto, esta muestra va a tener mayor variabilidad, mayor heterogeneidad, mayor diferencia de datos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular o vamos a buscar ese estadístico que nos diga cómo es la variabilidad. Principalmente los estadísticos que vamos a ver van a ser el rango o amplitud, que no es otra cosa que el dato mayor menos el dato menor. Es decir, que el rango o amplitud es el dato más alto, si estamos midiendo altura en este ejemplo, ¿sí?, supongamos que este mide, no sé, por decir algo, 20 centímetros, menos el dato menor, que vale 10 centímetros. Por lo tanto, el rango, en este caso, va a ser igual a 10 centímetros, 20 centímetros, menos 10 centímetros, 10 centímetros. Es decir, es sencillo, es el más sencillo de todo, y nos indica entre qué valores máximo y mínimo andan las alturas de la muestra. En aquel caso, a lo mejor es 12 centímetros menos 11 centímetros el rango. Es decir, que a lo mejor es un solo centímetro. ¿Por qué? Porque son todos bien parejitos. Son todos bien parejitos, ¿sí? Pero también hay otros estadísticos que son un poquitito más complejos. A ver, uno de ellos es lo que se conoce como la varianza. La varianza se la simboliza con la letra sigma, ¿sí?, con el 2 al cuadrado, o también con una s elevada al cuadrado. Esa es la simbología, ¿sí? Sigma o la s con el 2d elevado al cuadrado. Ahora después vamos a ver por qué se utiliza S2. ¿Qué mide la varianza? La varianza lo que hace es medir básicamente la distancia que hay entre cada arbolito con el promedio. Dijimos que esto rojo era o les digo ahora, esto es el promedio, esta raya roja es el cálculo del promedio de altura de esa muestra. Entonces, este arbolito tiene una altura mayor que el promedio. ¿Cuál es la diferencia? Este pedacito. El siguiente es este, el tercero es este pedacito es el otro, y así vamos que tenemos, ¿sí?,
1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacitos de altura diferentes o distintos a la media aritmética o promedio de esa muestra. Entonces la varianza que dice que vamos a sumar todos los pedacitos, ¿sí? Y lo vamos a dividir por la cantidad de datos para sacar una especie de promedio de pedacitos, promedio de diferencias entre los datos con relación a la media aritmética. Ahora miren una cosa, si yo llego a sumar esto que es más alto, es decir, que la diferencia es positiva con relación al promedio, más este pedacito que es negativo porque está por debajo del promedio, más este pedacito que es positivo porque está por encima, más este pedacito que es negativo, si yo hago una sumatoria de todo eso, ustedes lo pueden hacer como ejemplo, como ejercicio, le va a dar 0, porque el promedio justamente es una compensación. Entonces lo que está por arriba se compensa con lo que está por abajo y la sumatoria da 0. Pero entonces, para que no nos dé 0, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Entonces, la varianza, supongamos que es, la simbolizamos así, va a ser igual a eso que está ahí significa sumatoria, ¿de qué? De cada dato, en este caso de cada altura, menos el promedio de la muestra o de la población elevado al cuadrado, dividido la cantidad de datos. ¿Me siguen? Entonces, supongamos que, no sé, que yo tengo que, mi población tiene una altura, acá tengo un ejemplo de 1, otro dato es 2, otro dato es 4, otro dato es 6, otro dato es 1, otro dato es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Supongamos que estas son las alturas de los arbolitos que están ahí. Y yo tengo que buscar un indicador que me ayude a entender cómo es la variabilidad de esos datos. Entonces, la sumatoria de ¿qué? De cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque cuando yo elevo al cuadrado, por más que el número sea negativo, supongamos, si el promedio de esta altura es 4 centímetros y esto valió 2 centímetros la altura de este arbolito, como es menor la altura del arbolito que el promedio, el resultado de la diferencia es negativa, es decir, es menos 3, supongamos que da. Entonces menos 3 es negativo. Cuando yo lo elevo al cuadrado me queda positivo. Y cuando hago la sumatoria me va a dar todo número positivo. Ya deja de ser 0 el resultado final. Entonces, le voy a hacer un solo ejemplo para que lo entendamos. La varianza va a ser igual a ¿qué? Al primer dato, acuérdense que simboliza a cada uno de los datos. 1 menos el promedio, supongamos que el promedio dio 4. Lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 menos 4 es menos 3. Al elevarlo al cuadrado me da positivo. Más el segundo dato, 2 menos 4, que es el promedio, elevado al cuadrado. Más 4 menos 4 y elevo al cuadrado. Más 6 menos 4 y lo elevo al cuadrado. Más 1 menos 4 y lo elevo al cuadrado. Más 10 menos 4 y lo elevo al cuadrado. Todo eso lo sumo y lo divido, en este caso por 6, por n. Porque 6 es la población. ¿Se entiende? Con eso yo obtengo un valor que se lo conoce como la varianza. Y es muy útil, muy utilizado en estadística. El único problema es que cuando yo hago 1 centímetro, que es la altura de un arbolito, menos 4 centímetros, que es la altura promedio, que es la media aritmética, y lo elevo al cuadrado, ese menos 3 centímetros al cuadrado me queda 9 centímetros cuadrados. Y el resultado de la varianza me va a dar en centímetros cuadrados. Y entonces es algo medio ilógico de entender, porque si estamos midiendo alturas en centímetros y la varianza, que es un indicador de la variabilidad, me da el resultado en centímetros cuadrados, uno puede pensar, pero ¿cómo? Si yo mido altura en centímetros y me da como resultado un número y una unidad en centímetros cuadrados, que es justamente una unidad de superficie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es simple. Obtenemos otro indicador que se llama desvío estándar. ¿Sí? El desvío estándar, ¿sí? Desvío estándar o
desviación típica. ¿Y cómo se lo simboliza? Con la letra de vuelta sigma o la letra S, pero sin el elevado al cuadrado. ¿Y cómo se lo halla? ¿Cómo se lo resuelve? ¿Cómo se lo encuentra? Es aplicándole la raíz cuadrada a la varianza. Si en el ejercicio anterior, supongamos, yo había hecho la cuenta y había dado que la varianza daba 10,3 centímetros. Entonces, si la varianza era 10,3 centímetros cuadrados, cuando yo la aplico, cuando yo quiero hallar la varianza, el debido estándar, ya sea con la letra sigma o S, no importa, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 10,3 centímetros al cuadrado. Y esto, acuérdense, es la raíz cuadrada del número y es la raíz cuadrada de la unidad. Por lo tanto, la raíz cuadrada del número da 3,2 y la raíz cuadrada del centímetro cuadrado da centímetros. Y entonces sí, encontramos un estimador de la variabilidad expresado en la misma unidad con la cual hicimos las mediciones. ¿Estamos? 3 estadísticos que miden variabilidad, que miden dispersión de los datos, el rango o amplitud, la varianza, que era la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado dividido la cantidad de datos, y la desviación típica, que es muy usada, ¿sí? Que se simboliza con la letra sigma o con la letra S, y es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, que para obtener el debido estándar primero tenemos que obtener la varianza y después le aplicamos la raíz cuadrada y con eso obtenemos el debido estándar. Todos estos cálculos se hacen con datos, digamos, sueltos. Para datos agrupados, que eran los datos que solo lo teníamos en una especie de tabla de frecuencia, se utilizan otras fórmulas. Pero hoy en día básicamente lo que se utiliza son las hojas de cálculo, Excel por ejemplo, ¿sí? Que nos da directamente, cuando le pedimos, los valores de tendencia central y los valores de dispersión o de variabilidad. Me parece que con esto... bueno, hay otro, pero después en otro video cortito lo vamos a hacer, que es el coeficiente de variación, que sirve para medir la variabilidad entre dos poblaciones totalmente distintas. Ahora en otro video también lo vamos a hacer como para que tengan una idea. ¿Listo?